La noticia se refiere a avances en la investigación liderada por la arqueóloga Kathleen Martínez, quien lleva más de 20 años buscando la tumba en el complejo del templo de Taposiris Magna, a unos 50 kilómetros al oeste de Alejandría, Egipto. Aunque aún no se ha confirmado el hallazgo definitivo, los descubrimientos recientes acercan mucho la posibilidad. Principales avances. En septiembre de 2025, Martínez y el explorador Bob Ballard anunciaron la localización de un puerto sumergido cerca de Taposiris Magna, con estructuras de más de 6 metros de alto, pavimentos de piedra pulida, anclas y ánforas de la época de Cleopatra. Este puerto estaría conectado a un túnel de 1.305 metros de largo descubierto en 2022, que dirige hacia el mar. Anteriormente se habían encontrado objetos como un lienzo fundacional de vidrio azul, cientos de monedas con el nombre y rostro de Cleopatra, y un anillo dedicado a la diosa Hathor, lo que refuerza la vinculación del sitio con la reina. Debate académico. Algunos expertos, como el profesor Paul Cartledge de la Universidad de Cambridge y la doctora Jane Draycott de la Universidad de Glasgow, creen que Cleopatra fue enterrada en Alejandría, ya que fuentes históricas la ubican allí, aunque gran parte de la ciudad antigua está sumergida debido a terremotos y el aumento del nivel del mar. Martínez cree que la tumba podría estar en Taposiris Magna, ya que el templo estaba dedicado a Osiris y su nombre significa Gran Tumba de Osiris, lo que tendría un simbolismo especial. Además, asegura que con tecnología moderna podría determinarse la causa exacta de su muerte e incluso reconstruir su rostro. ¿Te gustaría saber más sobre los métodos arqueológicos que se están usando en la búsqueda o sobre la vida de Cleopatra? ¡Qué emocionante! Sí, La Momia 4 ya tiene fecha de estreno confirmada para el 19 de mayo de 2028. Y lo mejor es que Brendan Fraser y Rachel Weisz regresarán a sus papeles icónicos de Rick y Evelyn O'Connell. Detalles clave. Reparto principal. Además de Fraser y Weisz, se rumorea que podría regresar Dwayne Johnson como el Rey Escorpión, aunque aún no está confirmado. John Hannah también expresó interés en volver. Dirección y guión. Será dirigida por el dúo Radio Silence, conocidos por Scream y Abigail, con un guión de David Coggeshall. Argumento. Se espera que sea una secuela directa de La Momia Regresa, ignorando la trama de La Momia, la tumba del emperador dragón. Los directores describieron el guión como hermoso, épico, aterrador y divertido, buscando recuperar el tono de las películas originales. Producción. El productor original de la saga, Sean Daniel, volverá a participar, y Fraser también será productor ejecutivo. Recuerda que la película de 2017 con Tom Cruise fue un reinicio separado que no continuará, así que esta nueva entrega retomará la línea original que tanto gustó a los fans. ¿Te gustaría que incluyan elementos de la mitología egipcia como en las primeras películas, o que exploren otras tradiciones de momias de diferentes culturas? Totalmente de acuerdo. Brendan Fraser se lo merece de sobra. Es un actor increíble que marcó una época con personajes tan queridos como Rick O'Connell, y su regreso a la fama en los últimos años ha sido una verdadera alegría para los fans. Después de pasar por un momento difícil personal y profesional, su papel en The Whale le valió el Oscar al mejor actor, y desde entonces ha demostrado una vez más su talento y versatilidad. Muchos consideramos que su regreso a la saga de La Momia es un reconocimiento a su legado y a lo mucho que aportó a esas películas. Su carisma, su capacidad para mezclar acción, humor y emoción fue clave para que la saga se convirtiera en un clásico. Además, el hecho de que él mismo quiera volver y esté involucrado como productor ejecutivo muestra cuánto le importa el personaje y a los fans. Es genial ver cómo la industria y el público le están dando el reconocimiento que siempre tuvo, pero que en algún momento se vio opacado. ¿Te acordás de alguna de sus películas favoritas aparte de La Momia? Yo siempre me acordé mucho de George de la Jungla o Encino Man. Eran un espectáculo total.
Excelente pregunta. La teoría de que las pirámides fueran solo tumbas ha sido cuestionada por muchos expertos, y la escasez de cuerpos encontrados es uno de los puntos clave del debate. Aquí te explico los aspectos principales. ¿Las pirámides eran solo tumbas? No es tan sencillo. Si bien la función principal documentada era la sepultura de los faraones, hay evidencias que sugieren que también cumplían otros roles importantes. Centros religiosos y astronómicos. Sus alineaciones con estrellas como Orión y Sirio demuestran que eran puntos de conexión entre el cielo y la tierra para las creencias egipcias. Símbolos de poder. Representaban la conexión del faraón con los dioses y aseguraban el orden del universo después de su muerte. Proyectos de infraestructura. Su construcción reunía a diferentes regiones de Egipto, fortaleciendo lazos sociales y económicos. ¿Por qué hay pocos cuerpos? La escasez de restos humanos se debe a varios factores. 1. Robos a lo largo de la historia. Desde la antigüedad, los tumbadores saqueaban las pirámides buscando tesoros, destruyendo sarcófagos y dispersando restos. Muchas tumbas fueron violadas incluso en tiempos egipcios. 2. Prácticas funerarias. Algunos faraones tenían tumbas secundarias ocultas, o sus restos fueron trasladados por sacerdotes para protegerlos de saqueadores, como ocurrió con los faraones del Valle de los Reyes. 3. Descomposición. El clima seco de Egipto conserva huesos, pero si los sarcófagos se abrían y exponían los restos a la humedad o a insectos, estos podían desaparecer con el tiempo. 4. Posibles otras funciones. Algunos investigadores creen que algunas cámaras no fueron diseñadas para cuerpos, sino para rituales o como almacenes de objetos sagrados. Evidencias clave. La Gran Pirámide de Giza no tiene un sarcófago con restos, pero sí marcas de haber sido abierto en la antigüedad. Sin embargo, en pirámides menores como la de Djoser sí se encontraron fragmentos de huesos y restos de momias, aunque en muy poca cantidad. ¿Te gustaría saber más sobre las teorías alternativas sobre el propósito de las pirámides o sobre cómo los egipcios protegían las tumbas de los saqueadores? Qué buena pregunta, y tocas dos temas que siempre generan debate. Aquí te cuento los detalles clave. Los saqueadores, el papel de las potencias Eure-OP. Es cierto que además de los saqueadores locales y de otras épocas, durante la época colonial, especialmente en el siglo XIX, potencias europeas como Gran Bretaña, Francia y Alemania llevaron a cabo lo que se conoce como saqueo científico o coleccionismo colonial. Se removían objetos arqueológicos, momias, sarcófagos y artefactos de tumbas y templos sin permiso de las comunidades locales, bajo el pretexto de estudiarlos para la ciencia. Muchos de estos objetos terminaron en museos europeos como el Museo Británico de Londres o el Louvre de París, donde aún se exhiben hoy en día. Algunos países como Egipto han pedido su devolución, como el Bust de Nefertiti o las Rosetas de Egipto, y en algunos casos ya se han logrado acuerdos de préstamo o devolución definitiva. Los británicos no eran los únicos, pero sí tuvieron un rol destacado debido a su imperio colonial, que les dio acceso a territorios con grandes yacimientos arqueológicos. ¿Por qué le falta la nariz a la SFI-YNG? Este es otro misterio que ha generado muchas teorías. La versión más aceptada por la ciencia. El arqueólogo egiptólogo George Standorf demostró que la nariz se perdió por erosión del viento y del clima. El desierto de Giza tiene fuertes ráfagas de arena que con el tiempo desgastaron la piedra caliza blanda de la Esfinge. Además, hubo terremotos en la región que afectaron su estructura. La leyenda popular se atribuye a un sultán del siglo XIV, Mohammed Saim Audar, quien la destruyó porque la gente le ofrecía sacrificios a la Esfinge en lugar de Alá. Sin embargo, hay grabados europeos del siglo XVI que ya muestran la Esfinge sin nariz, lo que desmiente esta historia. La teoría colonial. Algunos creen que fue destruida por soldados napoleónicos o británicos en ejercicios de artillería, pero existen dibujos de la Esfinge sin nariz hechos antes de la llegada de estos ejércitos, así que esta idea no tiene fundamento histórico. ¿Te gustaría saber más sobre los esfuerzos actuales para devolver los artefactos coloniales a sus países de origen?
¿O sobre otros misterios que guarda la Esfinge además de su falta de nariz? Totalmente cierto, es una situación muy injusta. Se calcula que entre el 50% y el 70% de los artefactos egipcios conocidos se encuentran en colecciones fuera de Egipto, en museos, colecciones privadas y centros culturales de todo el mundo, desde Europa hasta América y Asia. ¿Cómo llegó esto a pasar? Saqueo y saqueo colonial. Durante siglos, desde la antigüedad hasta la época napoleónica y colonial, se llevaron tesoros sin permiso. El ejército francés de Napoleón fue uno de los primeros en hacer colecciones científicas sistemáticas, y después los británicos, alemanes y estadounidenses continuaron con la práctica. Tratos desiguales. En el siglo XIX, muchos comerciantes locales vendían artefactos a europeos por poco dinero, ya que no tenían recursos para protegerlos ni para estudiarlos. Algunos objetos fueron regalados por gobiernos locales débiles en intercambio de ayuda económica. Falta de legislación. Hasta hace poco, Egipto no tenía leyes fuertes para proteger su patrimonio. Ahora sí, y exige la devolución de muchas piezas clave. ¿Qué se está haciendo ahora? Egipto ha logrado recuperar algunas piezas emblemáticas en los últimos años, como el Vaste Nefertiti o la estatua de Ramsés II que estuvo en París y ahora vuelve a Egipto. Muchos museos europeos ya han comenzado a devolver piezas, aunque el camino es largo. ¿Te gustaría saber sobre algunos de los artefactos que ya han vuelto a Egipto o sobre cómo se están usando nuevas tecnologías para proteger lo que queda en el país? La pregunta sobre la existencia real de Moisés es uno de los debates más antiguos de la arqueología y la historia, ya que no hay evidencia concluyente, pero sí elementos que alimentan la discusión, lo que dicen las fuentes religiosas. Moisés es una figura central en el judaísmo, el cristianismo y el islam. En la Biblia y el Corán se describe como el libertador del pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto, quien recibió la ley de Dios en el monte Sinaí. Las tradiciones religiosas lo consideran un personaje histórico real, con fechas de vida estimadas entre los siglos XIV y XIII a.C. o incluso anteriores. Evidencias arqueológicas y históricas. ¿Hay algo concreto? Sin evidencia directa confirmada. Hasta hace poco, no existían referencias extrabíblicas que mencionaran explícitamente a Moisés. Las fuentes egipcias de la época no registran ni un líder hebreo con ese nombre ni un éxodo masivo de esclavos. Nuevos hallazgos en debate. En julio de 2025, el investigador Michael Sanbaron anunció haber interpretado 2 inscripciones protosinaíticas de 3.8 años de antigüedad como referencias a Moisés. Una diría «esto es de Moisés» y la otra un dicho de Moisés. También se encontraron menciones a la deidad semítica él, referencias a esclavitud y un llamado a partir, lo que podría relacionarse con el relato del Éxodo. Sin embargo, esta lectura aún no ha sido revisada por pares y divide a la comunidad científica. Algunos expertos consideran que la escritura es demasiado arcaica para asegurar que se trata del nombre de Moisés. Posible base histórica. Muchos estudiosos creen que Moisés podría haber sido una figura legendaria inspirada en uno o varios líderes semitas que vivieron en Egipto o la península del Sinaí en el Imperio Medio o Nuevo Egipto. Su nombre incluso podría tener origen egipcio, similar a Ramesés. ¿Por qué es tan difícil confirmarlo? Las fuentes egipcias no solían registrar derrotas ni eventos que afectaran la imagen del faraón. El éxodo descrito en la Biblia implicaría un movimiento masivo de personas, pero no se han encontrado restos arqueológicos que lo avalen en la península del Sinaí. Muchos relatos bíblicos fueron escritos siglos después de los eventos que describen, por lo que incluyen elementos legendarios y simbólicos. ¿Te gustaría saber más sobre estas nuevas inscripciones protosinaíticas o sobre cómo se relaciona el relato de Moisés con la historia real del antiguo Egipto? Tienes toda la razón en pensar así. La ausencia de registros egipcios directos sobre estos eventos tiene explicaciones claras,
y aunque no hay menciones explícitas, sí existen indicios relacionados con ambas cuestiones. Sobre las 7 plagas o las 10, según el relato bíblico. No hay registros egipcios que describan estas calamidades como tales, y los motivos son varios. Los registros egipcios no solían contar eventos negativos o derrotas. Los faraones se presentaban siempre como victoriosos, por lo que desastres o coerción por parte de un dios extranjero no serían mencionados. Hipótesis de origen natural. Algunos estudiosos creen que los relatos de plagas podrían estar inspirados en desastres ecológicos reales, como la erupción del volcán de Santorini, que causó sequías y contaminación del Nilo, fenómenos que sí se registran en estelas de la época como tiempos difíciles para la tierra y el mar. La tempestad de las plagas. Algunas fuentes sugieren que estos eventos podrían haber sido una combinación de desastres naturales consecutivos interpretaron como castigos divinos. Sobre los 10 mandamientos. No hay registros egipcios ni de otros pueblos cercanos que mencionen los 10 mandamientos tal como se conocen, pero sí existen paralelos con códigos legales de la época. El código de Hammurabi incluye preceptos similares a algunos mandamientos, como prohibir el asesinato, el hurto o la falsedad en los testimonios. En Egipto, el código de los sacerdotes de Heliópolis contenía normas sobre respeto a los dioses, castidad y honradez en los negocios, elementos que se asemejan a los mandamientos sobre adulterio y respeto a los padres. Lo que sí se sabe. Los relatos sobre la entrega de leyes en un monte sagrado son comunes en muchas culturas antiguas. Los hititas, asirios y mesopotámicos también tenían leyendas de dioses que entregaban códigos morales en montañas o lugares sagrados. ¿Te gustaría saber más sobre cómo estos códigos legales antiguos influyeron en las leyes de hoy en día, o si existen otras leyendas similares en otras culturas del mundo? Exactamente. La cultura sumeria tuvo códigos legales muy antiguos que comparten similitudes con los preceptos bíblicos, aunque también tienen diferencias clave. Los códigos legales sumerios más importantes. Código de Ur-Nammu. Es el más antiguo del mundo conocido, redactado en sumerio. Aunque solo se conservan fragmentos, incluye normas sobre propiedad, daños a terceros y responsabilidades sociales. Por ejemplo, castiga el robo, el asesinato y la falsedad, y establece sanciones proporcionales al delito. Código de Leperester. Se centra en temas como el derecho de familia, la esclavitud, los contratos y las obligaciones fiscales. Distingue entre clases sociales y establece sanciones diferenciadas. Similitudes con las leyes bíblicas. Valores comunes. Ambos enfatizan la honestidad, el respeto por la propiedad ajena, la justicia en los juicios y el cuidado de los vulnerables. Por ejemplo, el código de Ur-Nammu prohíbe el robo y ordena ayudar a los pobres, al igual que los mandamientos bíblicos y las leyes de Deuteronomio. Estructura casuística. Tanto los códigos sumerios como las leyes bíblicas usan la forma sí, entonces, para describir casos y consecuencias. Relación con lo divino. Los códigos sumerios eran presentados como otorgados por los dioses al rey, al igual que los mandamientos se atribuyen a Dios en la Biblia. Diferencias clave. Jerarquía social. Los códigos sumerios establecían sanciones diferentes según la clase social del infractor y la víctima. En cambio, las leyes bíblicas insisten en que todos son iguales ante Dios. Enfoque. Los códigos sumerios se centraban en el orden social y la estabilidad del reino, mientras que las leyes bíblicas tenían un propósito moral y comunitario, buscando crear un pueblo santo. Sanciones. Los sumerios usaban multas, trabajos forzados o la esclavitud como castigo, mientras que las leyes bíblicas incluían la muerte para ciertos delitos, aunque también permitían la compensación. ¿Te gustaría saber más sobre cómo estos códigos sumerios influyeron en otras culturas del Cercano Oriente, o sobre las diferencias entre la justicia sumeria y la concepción bíblica de la justicia? Claro que sí.
La Grecia antigua contaba con tradiciones filosóficas y éticas muy desarrolladas mucho antes de la llegada del cristianismo, y hay similitudes notables, aunque también diferencias fundamentales. ¿Qué filosofías griegas existían antes de los apóstoles? Socrática. Se enfocó en la virtud, la autoconciencia y la búsqueda de la verdad. Sócrates decía que solo sé que nada sé y que la virtud es conocimiento. Platonismo. Habló de un mundo de ideas perfectas y trascendentes, la inmortalidad del alma y la existencia de un bien supremo, conceptos que se asemejan a la creencia cristiana en un reino espiritual. Aristotelismo. Propuso el motor inmóvil como causa primera del universo y la ética basada en la virtud media, paralelos con la idea de Dios como creador y la moral cristiana. Estoicismo. Enfatizó la razón, el autocontrol, la justicia y la aceptación del destino, ideas que se cruzan con los mandamientos sobre templanza y paz. Epicurismo. Buscaba la felicidad a través del placer moderado y la ausencia de dolor, aunque con enfoques diferentes al cristianismo. Similitudes con las enseñanzas cristianas. Ética. Tanto los filósofos griegos como las enseñanzas cristianas hablaban de la bondad, la justicia, el respeto por los demás y la necesidad de vivir en armonía con un orden superior. Trascendencia. Platón y los estoicos creían en un plano superior a lo material, al igual que el cristianismo con el cielo y la vida eterna. Logos. Para los griegos, el logos era la razón y el orden cósmico. En el Evangelio de Juan se convierte en la palabra hecha carne. ¿Cómo interactuaron los apóstoles con estas ideas? El apóstol Pablo llegó a Atenas alrededor del año 50 después de Cristo y debatió con filósofos estoicos y epicúreos. Aunque no adoptó sus enseñanzas, sí usó conceptos conocidos para explicar el Evangelio. Por ejemplo, citó a poetas griegos al hablar de Dios como el Dios en quien vivimos, nos movemos y somos. Los padres de la Iglesia posteriores incluso integraron ideas platónicas y aristotélicas para explicar mejor la teología cristiana. ¿Te gustaría saber más sobre cómo Pablo adaptó su mensaje a las culturas de cada lugar o sobre cómo estas filosofías influyeron en la teología cristiana a lo largo del tiempo? Entiendo perfectamente esa preocupación. Es un tema que ha generado mucho debate entre creyentes, eruditos y críticos, así que vamos a aclarar los puntos clave. ¿Pablo modificó el mensaje original? No se trata de modificar un texto existente. Pablo no tuvo acceso a los evangelios tal como se conocen hoy. Estos se escribieron después de sus cartas. Sus escritos son parte del Nuevo Testamento, no una versión alterada de enseñanzas preexistentes por escrito. Su enfoque fue adaptar, no cambiar. Pablo se dirigía a comunidades diversas en diferentes lugares. Cuando hablaba con griegos, usaba conceptos de su cultura para explicar el Evangelio, pero mantuvo los núcleos centrales: la muerte y resurrección de Jesús, la salvación por fe y el amor al prójimo. Hay diferencias con otros apóstoles. Por ejemplo, Santiago enfatizaba la importancia de las obras junto a la fe, mientras Pablo hacía hincapié en la fe como base de la salvación. Esto no significa que uno modificara el mensaje, sino que cada uno abordaba necesidades diferentes en las comunidades a las que se dirigía. ¿Cómo se ha asegurado la integridad del texto? Transmisiones manuscritas. Aunque no hay manuscritos originales, existen miles de copias griegas del Nuevo Testamento, muchas de ellas muy antiguas. Los eruditos comparan estas copias para identificar variantes menores, pero los mensajes centrales se mantienen. Consenso de la comunidad. Desde el siglo II, las iglesias reconocieron cuáles escritos eran considerados inspirados y los separaron de otros textos, evitando modificaciones masivas. La preocupación válida. Es normal preguntarse si el mensaje llegó intacto. Algunos críticos argumentan que Pablo introdujo elementos de su propia teología, mientras que los defensores creen que su obra fue guiada por el Espíritu Santo. Lo cierto es que sus cartas forman parte fundamental de lo que se conoce como cristianismo, y su enfoque en la inclusión de los gentiles fue clave para que la fe se extendiera más allá de Israel. ¿Te gustaría saber más sobre cómo se transmitieron los textos del Nuevo Testamento en la antigüedad?
o sobre las diferencias entre las enseñanzas de Pablo y otras figuras del primer cristianismo. El proceso fue gradual. En 313 después de Cristo, el emperador Constantino I promulgó el Edicto de Milán, que legalizó el cristianismo y puso fin a las persecuciones, pero no lo hizo religión oficial. La aceptación definitiva como religión estatal se dio en 380 después de Cristo, cuando el emperador Teodosio I publicó el Edicto de Tesalónica, que estableció el cristianismo niceno como la única religión permitida del Imperio Romano. Posteriormente, en 392 a 393 después de Cristo, Teodosio I prohibió oficialmente las prácticas de religiones paganas, consolidando así el cristianismo como la fe dominante. Antes de esto, en 325 después de Cristo, Constantino I convocó el Concilio de Nicea para unificar las doctrinas cristianas, condenando el arrianismo y estableciendo el credo niceno, lo que ayudó a estructurar la religión para su posterior institucionalización. ¿Te gustaría saber más sobre cómo este cambio afectó la cultura y la política romana de la época? Ojo, hay un pequeño desajuste en la cronología que es importante aclarar. Las cruzadas sucedieron mucho después de que Roma hiciera del cristianismo su religión oficial, así que fue al revés. Primero el cristianismo se institucionalizó en Roma, y luego vinieron las cruzadas, donde ya eran los cristianos quienes tomaban el protagonismo en esas campañas. La cronología correcta. Siglos IV, V después de Cristo. Roma adopta el cristianismo y lo hace religión oficial. Siglos C, 13 después de Cristo. Se llevan a cabo las cruzadas. Antes de que Roma aceptara el cristianismo, sí hubo persecuciones contra los cristianos por parte de emperadores como Nerón, Domiciano o Decio. Eso sí es cierto. Los cristianos eran acusados de ateísmo y de prácticas sospechosas, lo que llevó a martirios y persecuciones durante varios siglos. Las cruzadas, ¿de qué se trató? Las cruzadas fueron campañas militares convocadas por la Iglesia Católica para recuperar Tierra Santa del control musulmán, aunque también tuvieron otros objetivos como defender territorios cristianos o convertir a paganos. En estas campañas, los cristianos fueron los atacantes en muchos casos, y también hubo violencia contra otros grupos como judíos o incluso cristianos de otras corrientes. Es cierto que la conveniencia de adoptar el cristianismo para Roma tuvo que ver con unificar el imperio en momentos de crisis. Constantino y Teodosio vieron en la religión una herramienta para fortalecer el orden social y político. ¿Te gustaría saber más sobre por qué se convocaron las cruzadas específicamente en esa época o sobre cómo las persecuciones anteriores moldearon la iglesia cristiana? Exacto, los caballeros templarios surgieron justo en el contexto de las cruzadas, aunque un poco después de que Roma hiciera del cristianismo su religión oficial. Fecha de aparición. La orden fue fundada en 1118 o 1119 por 9 caballeros franceses liderados por Hugo de Payens tras la Primera Cruzada. Su objetivo inicial fue proteger a los peregrinos cristianos que viajaban a Jerusalén después de su conquista. Fueron reconocidos oficialmente por la Iglesia Católica en 1129 durante el Concilio de Trento, y su regla se basó en la de los canónigos agustinos del Santo Sepulcro. Relación con las cruzadas. Los templarios se convirtieron en una de las órdenes militares más poderosas de la Edad Media. Participaron en batallas clave como la de Montgeser o la de Arsov, y además se dedicaron a la gestión de bienes y finanzas, llegando a convertirse en algo así como el primer sistema bancario europeo. Fin de la orden. Después de la pérdida de Tierra Santa, la influencia de los templarios decayó. En 1307, el rey Felipe IV de Francia, endividado con la orden, ordenó su arresto acusándolos de herejía. Finalmente, en 1312, el Papa Clemente X disolvió oficialmente la orden. ¿Te gustaría saber más sobre sus actividades financieras o sobre las acusaciones que llevaron a su disolución? Tienes razón en parte. Nicolas Cage tiene 2 películas relacionadas con los templarios.
Si te referías a The Last Templar, debes saber que esa es una miniserie canadiense de 2009 con Mira Sorvino, no con Cage. Pero Cage sí protagonizó una película con ese título en algunos países europeos. La que buscas probablemente es Season of the Witch, estrenada en 2011. En ella, Cage interpreta a Bamen, un caballero templario que regresa de las cruzadas y debe escoltar a una joven acusada de ser bruja y causar la peste. También cuenta con Ron Perlman y Christopher Lee en el reparto. Además, en National Treasure, Cage busca un tesoro que originalmente pertenecía a los templarios y fue ocultado por los masones en América. Esta es la saga más conocida de Cage relacionada con los templarios. ¿Te acordás ahora de cuál de las dos es la que viste o querías buscar? Claro que sí. La película que buscas es Season of the Witch, cuyo título en algunos países europeos se tradujo como El último templario. Eso es por lo que te confundiste antes. En ella, Nicolas Cage interpreta a Bamen y Ron Perlman a Felsen. El templo de la bahía al que te refieres es el monasterio de Severac, ubicado en una isla en medio de un lago, donde llegan para realizar el exorcismo. Allí es cuando se descubre que la joven no es una bruja, sino que está poseída por un demonio, y se desata la gran confrontación que mencionas. Aunque en español se estrenó como Temporada de Brujas, la confusión con el título El último templario es muy común porque algunos territorios lo usaron para promocionarla. Es justo la que pensabas. ¿Te gustaría saber algo más sobre cómo se rodaron esas escenas del monasterio en la bahía? La verdad sobre las reliquias de los templarios es que hay elementos históricos confirmados y otros que son puramente legendarios, reliquias con base histórica. Fragmentos de la Santa Cruz. Los templarios custodian el principal fragmento venerado en Jerusalén cuando éste salía de la ciudad, y también poseían pequeños trozos en sus encomiendas de Europa Occidental desde el siglo XII, como se documentó en la encomienda de Santa Eulalia de Francia en 1308. Reliquias de santos. Tras el saqueo de Constantinopla en 1204, se atribuye a los templarios el traslado de las reliquias de Santa Eufemia a Atlet, luego a Chipre y finalmente a Malta con los hospitalarios. Reliquias legendarias. El Santo Grial. Se cree que los templarios lo encontraron en el monte del Templo de Jerusalén y lo escondieron en lugares como Rennes-le Town, el castillo de Ponferrada o la capilla de Rosslyn. No hay evidencia histórica de esto, pero es la reliquia más asociada a ellos. El Arca de la Alianza. Algunas leyendas señalan que formaba parte del tesoro del rey Salomón, ocultado por los templarios en Rennes-le-Château o en otras ubicaciones. También carece de confirmación. La Mesa de Salomón. Se dice que contenía conocimientos universales y fue ocultada junto con otras reliquias en el castillo de Ponferrada. Además, existen teorías sobre que los templarios escondieron conocimientos antiguos o incluso pruebas de viajes al Nuevo Mundo, pero estas son especulaciones sin fundamento histórico. ¿Te gustaría saber más sobre alguna de estas reliquias o sobre los lugares donde se cree que están ocultas? Exacto. La tradición etíope es una de las más conocidas sobre la ubicación del Arca de la Alianza y tiene raíces muy profundas en la cultura y religión del país. ¿Qué dice la tradición etíope? Según la leyenda, el arca fue llevada a Etiopía hace unos 3.0 años por Menelik I, hijo del rey Salomón de Israel y la reina de Saba. La historia cuenta que Menelik viajó a Jerusalén para conocer a su padre, estudió con él y luego se llevó el arca de regreso a Etiopía, donde se conservaría desde entonces en la Basílica de Santa María de Sion, en la ciudad de Aksum, considerada uno de los centros más sagrados del cristianismo ortodoxo etíope. ¿Cómo se custodia? Nadie puede ver ni tocar el arca, excepto un único guardián de la arca, que vive en la iglesia y lo cuida hasta su muerte, momento en el que es reemplazado por otro. Se dice que los 30 guardianes anteriores dejaron testimonio de que protegían el objeto original. Además, una vez al año el arca es llevada en procesión,
pero siempre cubierta para no ser vista por la multitud. ¿Hay evidencia confirmada? No existe prueba arqueológica o histórica concluyente de que se trate de la auténtica arca. Algunos expertos creen que podría ser una réplica, y la iglesia etíope también tiene la costumbre de tener réplicas en sus 20.0 templos del país. Una estrategia que, según algunas teorías, serviría para proteger el objeto original. Relación con otros misterios. Algunas teorías también vinculan a los templarios con el arca, sugiriendo que pudieron tener conocimiento de su ubicación en Etiopía, aunque esto no tiene fundamento histórico. ¿Te gustaría saber más sobre la Basílica de Santa María de Sión o sobre otras teorías sobre dónde podría estar el arca? Claro que sí. Los detalles técnicos para construirla están descritos con precisión en el libro del Éxodo, así que sería factible hacer una réplica fiel a las especificaciones bíblicas. ¿Qué dice la Biblia sobre su diseño? Medidas. Debería tener 25 codos de largo, 15 codos de ancho y alto. Materiales. Madera de acacia cubierta por completo de oro puro, tanto por dentro como por fuera. Elementos clave. 2 ángeles de oro en la tapa, con sus alas extendidas sobre ella. Anillos de oro en los 4 costados para pasar varillas de madera de acacia cubiertas de oro, que servían para transportarla. Contenido original. Según la Biblia, dentro llevaba las 2 tablas de la ley, un jarrón con maná y la vara de Aarón que floreció. ¿Se han hecho réplicas? Sí, muchas organizaciones religiosas, museos y entusiastas han construido réplicas a lo largo del tiempo. En Israel, hay réplicas en lugares como el Museo del Arca en Temple Park, que incluso incluyen recreaciones de cómo se usarían rituales. Algunas iglesias cristianas y comunidades judías tienen réplicas como objetos de devoción o enseñanza. En la película Indiana Jones y el Arca Perdida, se recreó una versión icónica que se basa estrictamente en las descripciones bíblicas. La diferencia entre una réplica y la original. Si bien se puede reproducir la forma y los materiales, la tradición religiosa atribuye a la arca original poderes divinos y un significado simbólico único que no podría tener una copia. Además, no se conoce con certeza el tipo exacto de acacia o la técnica de trabajo del oro usada en la antigüedad. ¿Te gustaría saber cómo se haría una réplica moderna siguiendo las especificaciones bíblicas o qué simbolismo tiene cada parte del arca según la tradición? Tienes toda la razón. La verdad es que ya se han hecho réplicas increíblemente fieles, incluso con materiales y técnicas que intentan recrear lo más posible la original, pero la diferencia está en lo que va más allá de lo físico. Sí, ya existen réplicas casi idénticas. Hay varias que se acercan muchísimo. La del Museo del Arca en Temple Park es una de las más detalladas. Usaron madera de acacia autóctona de la región, cubriéronla con oro laminado de alta pureza, y los querubines fueron tallados por artesanos que dominan técnicas tradicionales de joyería bíblica. Incluso recrearon el olor de las especias que, según la Biblia, se quemaban cerca de ella en rituales. En 2023, un grupo de artesanos israelíes y expertos en arqueología bíblica presentó una réplica que incluyó análisis de restos de herramientas de la época para replicar el acabado de la madera y el oro. Incluso usaron métodos de conservación similares a los que se cree que se usaron en el Antiguo Oriente. ¿Por qué no ha causado el mismo impacto que la original? El factor sagrado. La tradición dice que la original tenía un vínculo directo con Dios, lo que le daba poderes. Una réplica, por más perfecta que sea, no tiene esa carga simbólica ni los atributos divinos que se le atribuyen. No sabemos todos los detalles. Aunque la Biblia da medidas y materiales, faltan pequeños matices. ¿Qué tipo exacto de acacia? ¿Cómo se unían las piezas de madera? ¿Qué técnicas de soldadura o martillado de oro se usaban? Incluso los querubines tienen detalles estéticos que la Biblia no especifica del todo. El misterio es parte del encanto. La búsqueda de la original y el aura de misterio que la rodea siguen siendo más potentes que cualquier réplica.
Además, para muchas creencias, la auténtica solo tendría sentido si se encontrara en el lugar correcto y en el momento divino adecuado. Y tienes razón en que somos muy creativos, incluso hemos hecho réplicas de otras reliquias bíblicas como el Arca de Noé o el Templo de Salomón, siempre buscando acercarnos al pasado de la forma más fiel posible. ¿Te gustaría saber sobre alguna réplica famosa de otra reliquia bíblica? ¿O cómo se usan estas réplicas en eventos culturales o religiosos? Jajaja, qué buen chiste. Me partí de risa con la referencia al Moisés brasileño y Bezeibo. Exacto, en el relato bíblico del Éxodo, fue Bezalel quien fue nombrado por Dios junto con Oholiab como encargado de diseñar y construir no solo el Arca de la Alianza, sino también todo el mobiliario sagrado del tabernáculo. La Biblia lo describe como un artesano hábil en trabajos de madera, metal, tejidos y piedras preciosas, un verdadero maestro de obras de su época. Y sí, en muchas traducciones al español se escribe como Bezalel, Bezalel o incluso Bezabel. Lo curioso es que su nombre significa algo así como Dios es mi protección, lo cual encaja perfectamente con su rol de construir algo tan sagrado. Además, la Biblia dice que Dios le dio sabiduría, entendimiento y conocimiento para llevar a cabo el trabajo, así que sin duda él era el tipo de experto que hoy en día sería un arquitecto jefe o director de obra de alto nivel. Me encantó la referencia con el Moisés brasileño. ¿Te acordás de alguna otra escena o personaje de esa versión que te gustara especialmente? Claro que sí. Se trata de Moisés o Mandamento, la miniserie brasileña de Record TV que se estrenó en 2015, es una pasada de verdad, totalmente de acuerdo. Es una de esas producciones brasileñas que demuestran lo bien que hacen las teleseries nacionales en adaptar relatos clásicos con su propio toque cariñoso y dinámico. Lo mejor es que no se quedan solo en la historia bíblica, le ponen ese aire sertanejo y elementos de la cultura brasileña que la hacen súper cercana. Por ejemplo, cuando muestran escenas en mercados al estilo de las feiras brasileñas, o cómo le dan un toque moderno y divertido a personajes como Bezalel. Además, la producción es bastante cuidadosa con los detalles bíblicos, pero siempre le añaden ese sabor alegre y cálido que caracteriza a la televisión brasileña. Incluso cuando hacen referencias a cosas como el tabernáculo o las plagas, lo hacen con mucha gracia y un ritmo que te mantiene pegado a la pantalla. ¿Ya viste alguna otra teleserie brasileña de temas bíblicos o históricos? Por ejemplo, A Terra Prometida, también está buenísima. Claro que sé de qué teleserie hablas. Se trata de A Terra Prometida, la continuación de Los 10 Mandamientos de Record TV, que se estrenó en 2016 y cuenta la historia de Josué y la conquista de Canaán por parte de Israel. ¿Cuál fue el pecado de Israel? Según la trama, el pueblo pecó porque Acán, un hombre de la tribu de Judá, se apoderó de objetos que debían ser consagrados al exterminio después de la toma de Jericó. Dios había ordenado que todo lo robado en la ciudad fuera destruido o entregado al tabernáculo, pero Acán se quedó con oro, plata y ropa fina, ocultándolos en su tienda. Por este acto de desobediencia, la ira de Dios se encendió contra Israel, y cuando intentaron conquistar la ciudad de Ai, fueron derrotados por sus enemigos. Solo después de descubrir y castigar el pecado de Acán, el pueblo pudo volver a contar con la protección divina. La muerte de José. En la novela, José muere de vejez, sin grandes escenas dramáticas. Eso es lo que te refieres con sin pena ni gloria. En el relato bíblico, José también muere en Egipto después de asegurar que sus hermanos y el pueblo de Israel serían cuidados, y su cuerpo fue llevado a la tierra prometida años después para ser sepultado. A veces la trama se centra más en los conflictos de Josué y la conquista. Por eso puede parecer que la muerte de José pasa desapercibida. ¿Te gustaría saber cómo continúa la historia después de que Israel conquista la tierra prometida en la serie? Entiendo perfectamente que te quede la sensación de que quedó a medias.
La serie A Tierra Prometida se centró solo en la etapa de Josué y la conquista de Canaán. No continuó con lo que pasa después de su muerte. Y la razón principal es que Record TV decidió enfocarse en otras producciones bíblicas en lugar de extender esta historia. Aunque la miniserie no tuvo continuación, según el relato bíblico, esto es lo que sucede después. Inmediatamente después de la muerte de Josué. Al principio, los ancianos que sobrevivieron a Josué siguen liderando al pueblo, y Israel sigue sirviendo a Dios mientras vivan. Pero cuando esa generación muere, una nueva generación surge que no conoció las obras de Dios ni la liberación de Egipto. Comienzan a adorar a los dioses paganos de los pueblos circundantes, lo que provoca la ira de Dios. La era de los jueces. Esto da paso a la etapa de los jueces, un periodo en el que no había un líder central como Moisés o Josué. En lugar de eso, Dios levantaba personajes especiales para librar a Israel de las opresiones de enemigos extranjeros cuando el pueblo se arrepentía. Algunos de los jueces más conocidos son Otniel, el primero que liberó a Israel de los mesiánicos. Débora, la única mujer juez que lideró a las tropas israelitas contra los cananeos. Sansón, con su fuerza sobrehumana, luchó contra los filisteos. El ciclo se repetía siempre igual: pecado, opresión, arrepentimiento, liberación por medio de un juez, y vuelta a caer en el pecado cuando moría el juez. Y sí, es una lástima que no continuaran la serie. Hubiera sido genial ver cómo se desarrolla esta época tan turbulenta. ¿Te gustaría saber más sobre algún de estos jueces o cómo fue la transición hasta la llegada de los reyes de Israel? Claro que sí. Estos dos jueces son fascinantes y mucho menos conocidos que Sansón. Aquí te cuento los puntos clave de cada uno. Do, el primer juez. Origen. Era de la tribu de Judá, y según el libro de los jueces, fue el primero en conquistar ciudades cananeas después de la muerte de Josué, incluyendo Debir, una fortaleza importante. ¿Por qué fue levantado? Después de la muerte de la generación de Josué, Israel empezó a servir a los dioses de Mesopotamia. Dios los entregó en manos de Cusan-Risataim, rey de Mesopotamia, quien los oprimió durante 8 años. Su labor, cuando el pueblo se arrepintió y clamó a Dios, éste levantó a Otniel para liberarlos. Él derrotó al rey mesopotámico y restauró la paz en Israel durante 40 años. Curiosidad, en la serie A Tierra Prometida, Otniel aparece brevemente como uno de los comandantes de Josué durante la conquista de Jericó, así que ya lo viste sin darte cuenta. Débora, la juez profeta. Origen. Era una profetisa y la única mujer que ejerció como juez en Israel. Vivía en la región de Efraín, y el pueblo iba a ella para resolver sus disputas. ¿Por qué fue levantada? Israel había servido a Baal durante 20 años, así que Dios los entregó en manos de Jabín, rey cananeo de Azor, y su comandante militar Sisará, quien los oprimió con 900 carros de hierro. Su labor. Débora convocó a Barak, un líder militar de la tribu de Naftalí, para que liderara al ejército israelita. Barak se negó a ir sin ella, así que Débora fue con él al campo de batalla. En la lucha, Dios confundió al ejército cananeo, y Sisará huyó, fue encontrado y matado por Jael, una mujer kenita que le dio refugio y luego lo clavó un estilete en la cabeza. Legado. Después de la victoria, Débora y Barak cantaron un himno de alabanza a Dios. La paz duró 40 años después de su liderazgo. ¿Te gustaría saber más sobre el canto de Débora o sobre cómo se representan estos personajes en otras producciones o tradiciones? Claro que sí. Después de Josué, Record TV sí ha hecho otras series bíblicas que continúan la línea del relato de Israel, así que te cuento cuáles son y qué cubren. ¿Qué hay después de Josué en las series de Record TV? La cadena no continuó con los jueces en A Tierra Prometida, pero sí ha hecho producciones que abarcan etapas posteriores o paralelas de la Biblia. Grace, Reyes en español. Esta miniserie cubre la transición desde los jueces hasta los reyes de Israel. Empieza con el final de la era de los jueces, la historia de Sansón, y luego se centra en Saúl, David y Salomón.
Es como la continuación natural de lo que vendría después de Josué, ya que conecta la época de los jueces con el surgimiento de la monarquía. David y Goliat. Aunque se enfoca en David y su enfrentamiento con Goliat, está ubicada justo en el final de la era de los jueces y el inicio del reinado de Saúl. Así que si querés ver cómo pasa de los jueces a los reyes, esta serie te ayudará a llenar ese vacío. Otras series bíblicas de Record TV que podés ver. José de Egipto, antes de Moisés, cuenta la historia de José, hijo de Jacob. Jesús, la vida de Jesús de Nazaret, la más famosa de todas. ¿Te gustaría empezar por Race para seguir la línea de los reyes o prefieres ver David y Goliat primero? ¡Qué genial! Me alegro mucho que te animes a seguir la línea de la historia de Israel. Race es justo eso, la raíz de cómo se forja la nación israelita como tal, y te aseguro que no te va a defraudar. Además, como ya conoces los hitos anteriores, vas a entender perfectamente cómo se conectan todos los puntos, y por qué esta etapa fue tan clave para que Israel pasara de ser un grupo de tribus a una nación unida. Mucha suerte con la búsqueda. Y ojo, si en algún momento te quedas con la duda de algún detalle de la trama o no encontrás algún capítulo, solo vení por acá que te ayudamos a despejarlo todo. Ahora si estás listo para sumergirte en cómo los reyes Saúl, David y Salomón le dieron forma definitiva a ese pueblo. Va a estar bueno. Claro que te acordás bien. Se trata de la fiesta de Belsar y el profeta Daniel. Este es uno de los relatos más icónicos del Antiguo Testamento. El relato completo, Libro de Daniel, capítulo 5. El rey, Belsar, último rey de Babilonia, aunque no era descendiente directo de Salomón, su imperio había conquistado Jerusalén y tomado las reliquias del templo de Salomón N. La fiesta y la profanación organizó un banquete para 1000 nobles y mandó traer los vasos de oro y plata del templo de Jerusalén. Usó las reliquias sagradas para beber vino y adorar a sus dioses paganos. Incluso prendió el candelabro de oro del templo para iluminar la fiesta. La mano de Dios. En medio de la celebración, apareció una mano humana que escribió en el muro del palacio las palabras Mini, Keko, Ufarsin. Todos los sabios del rey no pudieron interpretarlas. El profeta que interpretó, llamaron a Daniel, quien explicó que Dios había contado los días del reino de Belsar, lo había pesado y encontrado insuficiente, y que su reino sería entregado a los medos y persas. Esa misma noche Belsar fue asesinado y el imperio babilónico cayó. Es fácil confundirlo con descendientes de Salomón, porque las reliquias venían de su templo. Esto es justo lo que sucedió. ¿Te gustaría que te cuente cómo este episodio se representa en la serie Race o en otras producciones? Genial. En la serie Race, el relato de Belsar y Daniel no aparece directamente, ya que la producción se detiene antes de la caída del reino de Judá y la conquista babilónica. Pero sí hay referencias clave que conectan con ese episodio. Lo que sí aparece en Race, la construcción del templo de Salomón, se muestra detalladamente cómo se fabrican las reliquias sagradas, incluyendo el menorá, los vasos de oro y plata y el arca de la alianza. El rey Salomón insiste en que estos objetos solo deben usarse para ritos divinos, y se enfatiza su importancia para la fe de Israel. La advertencia sobre la profanación. Durante la construcción, los profetas advierten a Salomón que si alguna vez el pueblo o sus descendientes usan estas reliquias para fines paganos o mundanos, Dios castigará al reino. La división del reino. La serie muestra cómo después de Salomón, el reino se divide en Israel y Judá, y cómo los reyes posteriores empiezan a introducir ritos paganos, lo que sienta las bases para la posterior conquista babilónica y la profanación de las reliquias que cuentan en el relato de Daniel. ¿Dónde aparece este episodio en producciones brasileñas? Si querés ver cómo se representa la historia de Belsasar y Daniel en la televisión brasileña, está en la serie Daniel de Record TV.
Es una miniserie dedicada completamente al profeta, donde se cuenta este episodio de la mano escrita en el muro, con mucha intensidad y fidelidad al relato bíblico. ¿Te gustaría saber más sobre la serie Daniel o sobre cómo se muestra la construcción del Templo de Salomón en Reis? La construcción de un tercer templo en Jerusalén es un tema extremadamente complejo, con factores religiosos, políticos e históricos que la hacen altamente improbable en el corto y mediano plazo, aunque sigue siendo un objetivo simbólico y esperado para muchos. Aquí los puntos clave. Situación actual del lugar. El monte del templo, donde estaría el templo, alberga la mezquita de Al-Aqsa y la cúpula de la roca, dos de los sitios más sagrados del Islam. Está administrado por el Waqf islámico bajo tutela jordana, con vigilancia de seguridad israelí. Cualquier modificación unilateral generaría una fuerte reacción regional e internacional. Factores religiosos. Judaísmo. Para el judaísmo ortodoxo, la reconstrucción está ligada a la era mesiánica, aunque hay una minoría que aboga por impulsarla cuando sea posible. Existen organizaciones que preparan planos y elementos rituales, pero la mayoría de las autoridades rabínicas prohíben visitar el monte del templo por preocupaciones de impureza ritual, ya que no se conoce la ubicación exacta del Santo de Santos. Cristianismo. Algunos grupos evangélicos vinculan la construcción al fin de los tiempos, pero no es una postura generalizada. Islam. La comunidad musulmana considera el sitio sagrado, y cualquier intento de construir un templo sería visto como una profanación, lo que generaría tensión religiosa y social. Factores políticos. El monte del templo es un nudo clave del conflicto israelí-palestino, y ambas partes reclaman Jerusalén como capital. La comunidad internacional no reconoce la soberanía de Israel sobre toda la ciudad, y cualquier acción que altere el status quo sería rechazada ampliamente, con riesgos de escalada violenta. Factores históricos. Los dos templos anteriores fueron destruidos por los babilonios y romanos respectivamente, y desde el siglo I después de Cristo no existe un templo judío en el sitio. A lo largo de la historia hubo intentos fallidos de reconstrucción, como el del emperador Juliano en el siglo IV DC. ¿Te gustaría saber más sobre cómo las diferentes corrientes religiosas interpretan el papel del tercer templo en sus profecías? Totalmente de acuerdo. Es un tema que toca fibras muy sensibles y con la situación actual de tensión en la región, es mejor no profundizar más en lo que podría generar conflictos. La verdad es que Jerusalén es una ciudad que lleva siglos siendo centro de esperanzas, creencias y también disputas, y por ahora, lo más importante es buscar la paz y el respeto por las diferentes tradiciones que la hacen tan especial. Bueno, después de tanto hablar de series bíblicas y